Bueno, hola a todos. Vamos a analizar estos algoritmos deflate y gzip y vamos a tratar de abordar todos estos temas. Entonces, ¿qué es deflate? Deflate, al igual que el algoritmo de Huffman y LZ77, es un algoritmo de compresión sin pérdida de datos también. ¿Y por qué? Porque internamente deflate está utilizando estos dos algoritmos. Por lo tanto, deflate también va a ser un algoritmo de compresión sin pérdida de datos. Bueno, entonces el proceso de deflate consiste en recibir esta cadena de texto o esta frase inicial con la que vamos a trabajar y pasarlo a la fase 1, en donde lo vamos a analizar con LZ77 y luego en la fase 2 con el algoritmo de Huffman. Y como ustedes ya saben, el algoritmo de Huffman nos bota un string de bits. Bueno, entonces, ¿qué relación tiene con gzip? Se podría decir que gzip internamente utiliza a deflate, pero lo envuelve con una cabecera y algunos metadatos e integridad. Con esta frase de entrada ya contabilizamos que tienen 16 caracteres e inicialmente tienen 16 por 8, vendría a corresponder 128 bits. Y a diferencia del árbol de Huffman, no vamos a utilizar estas frecuencias. Porque dijimos que vamos a pasar a la fase 1, que vendría a ser el proceso de LZ77 y luego el proceso de Huffman, del árbol de Huffman. Bueno, entonces vamos a pasar a la fase 1 y vamos a analizarlo con LZ77. Y como ya bien dije en el anterior video, esto no lo voy a repetir, pero bueno, tiene su search buffer y su lookahead buffer. Busca la coincidencia más larga. Y a diferencia del anterior video, vamos a considerar solo estos dos parámetros. Bueno, estamos considerando los tres, ¿no? Pero el token va a estar generado por dos parámetros, que vendría a ser la distancia y la longitud. Y luego también se emite el literal, ¿no? Es lo mismo, simplemente que ahora estamos considerando estos dos parámetros. Bueno, entonces este sería el esquema visual de LZ77 y esta es la representación visual, ¿no? Pero esto ya lo tienen claro con el anterior video, creo. Pero lo importante es rescatar estos datos, que nos dice que el mínimo de coincidencias van a ser 3 caracteres. O sea que estos dos, por ejemplo, sí lanzan una coincidencia, pero son menores a 3 porque el subguión está rompiendo, ¿verdad? Con las coincidencias. Por lo tanto, no vendrían, si bien es cierto, sí se genera un token, pero no se estaría generando un token compuesto por distancia y longitud. Entonces el mínimo que te pide es 3. Otros datos importantes son estos dos, que nos dicen, ¿no? El tope o el límite de la distancia vendría a estar desde 1 hasta 32.768 y las longitudes desde 3 hasta 258. 3 porque, como bien dije, las coincidencias son 3. Sé que esto no se entiende muy claramente por ahora y voy a tratar de explicarlo más adelante. Bueno, entonces aquí ya estamos haciendo el paso a paso de las comparativas y buscar, ¿no?, las coincidencias. Se emiten los literales, como ya bien dije, esto no lo voy a explicar porque en el anterior video ya lo expliqué. Y se emiten los literales. Y como bien dije, por ejemplo, en el índice 3, hay una coincidencia con el índice 1. Y sería el subguión el que rompe con estas coincidencias, por lo tanto no alcanza el mínimo que se exige. Por lo tanto, no se estaría generando un token compuesto, simplemente el literal A. Y lo mismo hasta el literal de la posición 8. Entonces, ya llegando a la posición 9 o al índice 9, encontramos una coincidencia en el índice 0. Entonces, ¿cuál sería la distancia? En este caso vendría a ser 9 menos 0, que son los índices, y esto nos resultaría 9. Entonces, nuestro token generado vendría a ser 9, la distancia, que vendría a ser 4. Y eso es lo que se estaría generando. Este sería nuestro primer token compuesto. Luego también estaría, como nos hemos quedado en el índice 12, nos ubicamos en el índice 13 y encontramos una coincidencia en el índice 6. Entonces, ¿cuál sería nuestra distancia? 13 menos 6. Y esto equivaldría a 7. Entonces, nuestro token generado sería 7, la longitud, que vendría a ser 3. Y es así como se forma nuestro resumen completo de los tokens LZ77. Y bueno, aquí estarían nuestros literales, incluyendo a nuestros tokens compuestos. Pero también se está añadiendo este tipo control, que vendría a ser el end of block, que significa el fin del bloque. Recuerden que en gzip es importante porque como va a estar todo nuestro stream final de bits va a estar, se podría decir, envuelto con otros datos más, nosotros tenemos que saber en qué momento termina
nuestra codificación o nuestro stream de los caracteres. Entonces es por eso que se añade este tipo control en nuestro EOB para saber, ¿no? Tener en cuenta este detalle. Bueno, vamos a dejar a un lado esta tabla, nuestro resumen, y lo vamos a ocupar después. Bueno, entonces nosotros sabemos que el código ASCII va desde 0 a 255, y esto vendría a representar los literales que hemos generado. Aquí ya aparece ese concepto que estaba diciendo, el end of block, el fin del bloque, que le vamos a asignar el 256, y así sucesivamente hasta el 285, que van a representar los códigos de las longitudes. Con esto nosotros vamos a crear nuestro árbol de Huffman, y vendría a ser nuestro primer árbol de Huffman. ¿Y por qué digo primero? Porque vamos a construir un segundo árbol de Huffman con las distancias. Bueno, es importante entender esto, ya que aquí estarían, ¿no?, de 0 a 255 vendrían a ser nuestros literales. Esto vendría a ser nuestro indicador del fin del bloque. Y aquí empieza las longitudes. Y si se dan cuenta o observan esto, de 257 a 285 habrían 29 dígitos, o sí, ¿verdad? 29 filas. Y lo mismo se supone que debería pasar acá, porque estamos sumando de 1 en 1, ¿verdad? Pero aquí sucede algo raro. Con 29 dígitos, aquí no vamos a llegar fácilmente a 258. Aquí está sucediendo algo. Este es un concepto que demoré en entender, pero al final me di cuenta que no era nada complicado, la verdad. Que simplemente necesitaba que alguien me lo explique. Pero espero que ahora me deje entender y me entienda. Bueno, en primer lugar, cuando nosotros nos dan un bit, nosotros sabemos que este bit puede contener 0 y 1, ¿verdad? Si nos dan 2 bits, nosotros sabemos que pueden contener 0, 1, perdón, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Lo mismo para los 3 bits. Sería lo mismo de arriba, perdón, 0, 0, hasta 1, 1, y así sucesivamente hasta llegar a ese dígito, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar? Que este conjunto representa el máximo. ¿Qué número representa? El 1. Estoy hablando de un número ya. Estos son números binarios, pero en números decimales, el máximo, ¿cuánto podría ser? 1. En este caso, vendría a ser 3, número decimal 3. Y el máximo de este conjunto vendría a ser 7, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar? Que si nosotros seguiríamos o tratáramos de llegar de 3 a 258, pues esto se va a disparar prácticamente, o se va a duplicar. Entonces lo que hicieron ellos es que las longitudes desde el 3 hasta el 10 no se les dé ni un bit extra, o sea, se les da 0 bits extra. ¿Y esto qué significa? Que estos códigos van a significar estrictamente estas longitudes hasta el 10. Pero a partir desde el código 265 ya se les asigna un bit extra. Y como bien dijimos, como nos quedamos en el 10, el siguiente sería el 11, ¿verdad? Esta sería nuestra longitud base. Y recuerden que cuando se le añade un bit, o sea, más un bit, ¿qué significaba? Que podía sumarse 0 y 1. Por lo tanto, a este 11, si le sumamos 0, vendría a ser el mismo 11. Pero si le sumamos 1, vendría a ser 12. Es por eso que se genera este rango. Y esto se va a repetir por los siguientes 4 códigos, hasta el 268. Y si ustedes comprueban esto, el 200 o la longitud base del 268, del código 268, sería 17. Por lo tanto, si le aplicamos o le sumamos un bit, va a tener los rangos de 17, 18, ¿verdad? Ahora, por los siguientes 4, que nos hemos quedado en el 268, en el código 269, que empieza con 19, que es la longitud base, ya no se le va a sumar más un bit, se le va a asignar más 2 bits. ¿Esto qué significa? Aquí, que ya va a poder sumar hasta 3. Entonces, 19 más 3 vendría a ser 22. Y así sucesivamente. Entonces, con esto logramos reducir o llegar a 258. Si ustedes hacen la comprobación
y van comprobando, van juntando así filas de 4 y subiéndole los bits o añadiéndole los bits extra, se van a topar con 258. Entonces, lo mismo pasa con las distancias. Lo que estamos analizando en este momento son las longitudes. Ahora, lo mismo pasa con las distancias, o bueno, de una forma parecida. ¿Por qué? Porque ya no se va a tomar hasta el rango 10, sino se va a tomar hasta el rango 4. A estos 4 primeros se les añade 0 bits. Y ya acá ya no van a ser 4, van a ser solo 2. Aquí se le añade 1, aquí se le añade 2, y así sucesivamente. Y recuerden, al inicio de la presentación, dijimos que el tope permitido en distancia era 32.768. Si ustedes siguen esta secuencia, ustedes se van a topar con este límite. Bueno, es el límite permitido, ¿no? Pero se van a topar con este número. Bueno, ahora vamos a generar nuestras tablas de longitud y distancia. Y recuerden que nuestra longitud 3, había un token con longitud 3, que vendría a ser esto de aquí, corresponde al código 257. Como bien dijimos, de 3 al 10 no se les va a añadir bits extra, por lo tanto se le añade 0. Y lo mismo para la longitud 4, que vendría a ser el código 258, no se le añade ningún bit extra. En cambio, en los códigos de distancia, sí se identifica, por ejemplo, en la distancia 7 y en la distancia 9. ¿Por qué se les está añadiendo un 0? ¿Y por qué se les está añadiendo 2 ceros? En primer lugar, ya dijimos, ¿no? Por ejemplo, ya definimos esto, ya lo entendimos, que en este caso el código 5 y 6 ya lo analizamos, y el código 5, por ejemplo, recibe un extra bit y el código 6, 2 extra bits. Entonces, es por eso que aquí tiene un dígito y aquí tiene 2 dígitos. Pero ¿por qué 0 y aquí 0, 0? ¿Y por qué no vendría a ser 1, 1, 1? Lo que está pasando es que nuestra distancia, al ser 7, identifica que nuestro código es 5. Y también nos dice que la base es 7. ¿Por qué base? Lo llamo base porque aquí contiene números de 7 y 8. Aquí 9 y 10. Aquí 13 y 14, ¿verdad? Porque son rangos. Entonces, como nuestra distancia es 7, le restamos la base, que vendría a ser 7. Entonces sería prácticamente la distancia menos la base del código que estemos identificando. Y en este caso vendría a ser 0. Es por eso que se le asigna este 0. En el otro caso, por ejemplo, de distancia 9, entonces la distancia menos la base, ¿verdad? La distancia vendría a ser 9. ¿Y cuál sería la base de ese código? Vendría a ser 9 también. Es por eso que la restará 0. Pero en binario, como son 2 dígitos, vendrían a ser 2 ceros. Entonces es aquí ya donde se hace la suma de frecuencias y nos estarían dando estas tablas con estas frecuencias, ¿verdad? Entonces aquí lo que se está haciendo es juntar el literal y la longitud. Ese ha sido la intención o el objetivo de todo este proceso. Entonces este vendría a ser el alfabeto. Y por otro lado está el alfabeto de distancias, en donde solamente hay 2, porque son 2 distancias y 2 longitudes, incluyendo acá también el tope. Bueno, entonces, si nosotros generamos nuestro árbol de Huffman respecto a esta tabla, que vendría a ser el literal más la longitud, nos estaría dando este árbol. Ya no voy a hacer el proceso de este árbol porque ya lo he explicado en el video anterior, pero hay que tener en cuenta un detalle, es que hay muchos empates. En todos hay empates. Al ser 1, 1, se juntan 2, se juntan 2, se juntan 2, se juntan 2, luego se juntan estos dos, y así se está formando este árbol. Hay que tener en cuenta que cuando hay empates, los árboles pueden variar, así que si ustedes desarrollan este árbol les puede resultar otro árbol de Huffman. Pero bueno, aclarando esto, vamos a continuar. Entonces, la codificación de Huffman, que es simplemente seguir a las hojas, nos estaría codificando de esta manera, en donde también se incluye el EOB, el fin del bloque, ¿verdad? Está aquí, el fin de bloque representa al código 256 y vendría a ser este de aquí. Tenemos que tener en cuenta también nuestro segundo árbol de Huffman respecto a las distancias, y como son solo 2, se estaría generando este arbolito.
Por lo tanto, izquierda es 0, derecha es 1 y se le codifica de esta manera respecto a sus respectivas instancias y sus códigos. Entonces, el siguiente paso era ordenar según nuestra frase inicial, nuestro texto inicial. Y nos estaría quedando de esta manera de forma ordenada. Y esto lo hacemos hasta el token 9, porque son puros literales. En el token 10 ya se recibe la distancia y se recibe también la longitud. Entonces, primero analizamos la longitud. Y en el primer árbol de Huffman, si seguimos todo esta codificación, vamos a llegar a este nodo 258, ¿verdad? Pero no se le añade extra bits, por lo tanto no se le va a añadir algunos bits. Entonces nuestro acumulativo por el momento sería este. Luego analizamos las distancias, que era nuestro árbol pequeño, y nos lleva al código 6. Si nos vamos al código 6, nos representa el 1, y es ese 1 que se está considerando aquí. Entonces ya tenemos acumulado este stream. Pero recuerden que el código 6 también tenía unos bits extra. Es por eso que se le añade también el 00. Entonces para esto nos sirve todo el proceso que hemos realizado. Por lo tanto nos estaría quedando de esta manera. Y hacemos el mismo paso para el token 11. Nos estaría quedando así. Y ya al fin del bloque se estaría añadiendo el end of block, el fin del bloque. Entonces al final nos estaría quedando nuestro stream de esta manera. Entonces al inicio era 128 bits, 16 por 8, 128. Y ahora nos están quedando 45 bits. Entonces nos ha generado un ahorro, una reducción del 68%. Ahora el proceso de codificación es simplemente leer de forma ordenada todo este stream, de forma ordenada. Y si hacemos esto con cada carácter o con cada literal, se van a formar estos, ¿no? Porque son literales. Luego vamos a llegar al token, a nuestro primer token, que vendría a ser este de acá. Si nosotros lo leemos ordenadamente, estos primeros 4 unos nos representa o nos lleva, según el árbol de Huffman, a la longitud 4. Luego vamos a leer el 1 de nuestro segundo árbol de Huffman, nuestro pequeño árbol de Huffman, y nos indica que es el código 6. Y recuerden que el código 6 se le añadía 0 bits, pero el código 6, ¿cuál es la longitud base? La 9, ¿verdad? Entonces se hace 9 más 0, que es igual a 9. Por lo tanto, nos está indicando que en nuestro buffer retrocedemos 9 y copiamos los 4 primeros caracteres, o la longitud 4 en este caso. Y esto nos resultaría el cara, ¿no? Entonces nuestro buffer nos estaría quedando de esta manera. Y hacemos este mismo paso para el siguiente token. Para este siguiente token. Y por último tenemos el delimitador, ¿no? Y esto vendría a ser prácticamente todo el paso, la codificación y decodificación sin pérdida de datos. Hemos logrado descomprimir sin perder los datos, ¿no? Entonces ahora, ¿qué tiene que ver con gzip? Una vez que ya hemos generado entendemos esta lógica de compresión y descompresión, gzip lo que va a hacer es añadirle un formato. Por ejemplo, le da identificación, le da metadatos y le da integridad. En primer lugar tenemos la cabecera. En segundo lugar tenemos el deflate, nuestro stream, ¿verdad? Y por otro lado tenemos nuestro trailer. Nuestra cabecera está compuesta por 10 bits. Nuestro trailer está compuesta por 8 bits. Aquí hay un nombre que está compuesto, puede variar. Esto puede variar. Entonces, lo que está haciendo gzip es que con estos dos primeros IDs nos está garantizando que es un gzip, es un archivo, este es su identificador. Luego viene el cm, que vendría a significar el método de compresión. En este caso vendría a ser el deflate, ¿verdad? Entonces este es el deflate. El flags. El flag simplemente es como un interruptor en donde nos indica que si este archivo contiene el nombre, ¿no? Contiene el nombre del archivo. Esa es simplemente la función. Bueno, y luego está el mtime, que vendría a ser el tiempo de modificación. Un ejemplo podría ser que
para saber la versión, ¿no? De cuándo ha sido comprimido, qué versión ha sido utilizada. Entonces nos garantiza eso, ¿no? Nos da seguridad. El extra flags nos indica si se ha priorizado, o sea, en la compresión, se ha priorizado la velocidad o se ha priorizado el ahorro de espacio, el máximo ahorro de espacio. Entonces, y bueno, el siguiente vendría a ser el OS, que simplemente es el sistema operativo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si nosotros queremos enviar, por ejemplo, queremos comprimir un archivo de un computador que vamos a suponer que es un Linux y queremos enviarlo a un computador que es un Windows, entonces tenemos que tener en cuenta el detalle de dónde está proviniendo la compresión para evitar los errores o algunos problemas. Y luego viene el file name, file name, que se le está asignando 9 bits, pero esto puede variar porque es según la cantidad, ¿no? Si ustedes cuentan esto vendrían a ser 8 hasta aquí, y aquí se le añade un limitante o un identificador de que se está terminando con esta cadena o con los bits del file name. Y bueno, luego viene nuestro stream de bits que hemos generado. Y por último entramos al trailer. Es el CRC32, que simplemente sería, ¿no? 4 por 8, 32. Que en sí significa, y esto es muy importante, que es esto lo que nos garantiza la integridad. Este CRC32 se podría decir que antes de comprimir un archivo, vamos a generar un hash. Este hash de 32 bits, por cierto, nos va a servir porque al momento de comprimir y enviar este archivo, pues le va a llegar al otro computador y al momento de descomprimir también va a generar un hash. ¿Y cuál es la intención? De que estos hashes sean iguales. ¿Por qué? Porque si son iguales, nos garantiza que los datos han sido correctos o han llegado íntegramente. En caso sean diferentes, significaría que los datos están corruptos. Por el otro lado, el input size, que significaría tamaño de entrada, simplemente es el tamaño que tiene inicialmente el archivo antes de comprimir. Esto nos va a servir prácticamente para saber cuándo terminar con el proceso de decodificación o descompresión. Bueno, entonces aquí ya prácticamente lo hemos explicado todo de forma superficial, pero bueno. Entonces estos dos IDs o identificadores nos dicen que identifican inequívocamente al archivo como gzip. Por otro lado, el método de compresión, si tiene esta forma, significa que es el método deflate. El flags, si tiene esta forma, significa que el file name está activo. Entonces, esto se dedica al file name, ¿no? Que dije que son 9 bits, pero puede variar, depende al tamaño del nombre. Pero simplemente es el nombre más un limitante, identificador de que se está terminando con esta cadena, más el terminador, ¿verdad? Entonces, lo que vendría a ser el CR32, que vendría a ser el punto un poco más importante o más interesante del gzip, es que va generando o se va acumulando los hash parciales uno a uno al momento de procesar cada carácter. Y es así como al final se está llegando a un hash final, ¿verdad? Y este va a ser el hash resultante. ¿Esto qué quiere decir? Que si en algún proceso, en algún punto, algo sale mal, este hash ya no va a resultar como lo vemos ahora. Va a resultar otro hash, cambia completamente. Y bueno, el gzip almacena campos numéricos en Lyre Endian, que es simplemente compatible, ¿no? Le hace compatible con los procesadores que normalmente se utilizan. Y bueno, esto sería entonces la estructura final ya ensamblada, que hay que tener en cuenta que para estos datos, para nuestro texto inicial o nuestra frase inicial, hay una sobrecarga, se podría decir. ¿Por qué? Porque es simplemente una demostración o una demostración del funcionamiento, ¿no? de este algoritmo. Por eso es que existe una sobrecarga. Pero para archivos más grandes o más pesados, deflate es abrumadoramente dominante. Entonces es así como hemos ya explicado el deflate. Espero que se haya entendido y que hay que diferenciarlo de gzip. Bueno, en cuanto a la implementación, la intención que yo tuve es crear una comparativa, ¿no? de la implementación de Huffman, la implementación de LZ77 y también de
del gzip. Entonces aquí nos está pidiendo la subida de un archivo. El archivo lo hemos descargado aleatoriamente de internet. Y pues hay que dejar en claro que el archivo no ha sido truncado o modificado a nuestra conveniencia, sino que ha sido simplemente descargado. El primer archivo que encontré lo descargué. Y bueno, estas vendrían a ser las tablas, ¿no? Los resultados que vota. Y aquí están los resultados. Por ejemplo, el archivo original pesaba 3541 bytes inicialmente. Y con la compresión de Huffman se ha logrado reducir a 2055 en un tiempo, bueno, en este tiempo, ¿no? Lo mismo con LZ77, se ha logrado reducir a 2661 en este determinado tiempo. Y con gzip, que se ha logrado, y vota, ¿no? Por ejemplo, el file name, que sí se está incluyendo, o sea, se está considerando el nombre del documento. También, como bien dijimos, estos representan al identificador netamente de gzip, ¿no? Y bueno, también se está considerando el tiempo de modificado, o sea, cuándo ha sido comprimido en este caso o guardado. El file name, bueno, el gzip bota estos datos o sea, es prácticamente el proceso del deflate. Y en cuanto al CRC32, pues el hash esperado vendría a ser esta representación en código hexadecimal, y el tamaño vendría a ser 3541, el tamaño original. Y pues sí, se ha respetado completamente el hash, ¿no? Después de la descompresión, entonces la integridad está confirmada. Y bueno, por último estaría nuestro cuadro comparativo, que sin comprimir obviamente 0%, solo Huffman ha logrado comprimir hasta un 41.97%, solo LZ77 un 24.85%, obviamente Huffman fue superior aquí, pero utilizando gzip, que obviamente el motor, con el motor de deflate, se ha logrado comprimir hasta un 48.32%. Repito que el archivo o el punto text que he descargado ha sido completamente aleatorio y es el primer documento que he descargado y me ha dado estos resultados. Entonces queda, se puede decir, garantizado de que gzip obviamente está haciendo un mejor trabajo en cuanto a estas compresiones.